Orando con la palabra. Padre, te damos infinitas gracias y alabamos tu presencia porque siempre eres fiel con nosotros, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras limitaciones, fragilidades. Tú siempre estás amándonos, siempre estás comunicándonos tu presencia. Te damos gracias por esta palabra que hoy nos regalas, especialmente donde encontramos en el primer libro de Samuel el proceso de un hombre que empieza a vivir en tu amor, en tu gracia y sobre todo aprende a escuchar. No por casualidad Samuel se llama Samuel. El verbo samá en hebreo quiere decir el que escucha. Y él está referido a una partícula en relación con la divinidad, un nombre muy primitivo de Dios. Así que Samuel es el que escucha a Dios. Y para escuchar a Dios, Samuel, ¿qué pasa con él? Samuel está durmiendo en el templo. El contexto es el templo, donde está Samuel. Ya Dios anteriormente había comunicado su presencia a muchos hombres, a Abraham, a Moisés. Ahora estamos en un contexto diferente históricamente y lo que está pasando aquí está en el templo donde Samuel está consagrado al Señor. Recuerden que su mamá lo dejó para servicio del Señor. Y Dios le correspondió a esta donación que hace su madre con un don que fue poco a poco descubriendo en su vida. No es que uno para escuchar a Dios debe tener presente que Dios habla a través de los acontecimientos. El Señor se manifiesta a través de los acontecimientos y esto es muy importante. Y para nosotros poder escuchar a Dios necesitamos hacer silencio y hacer lecturas de nuestra historia, de nuestra realidad. Y ahí vamos descubriendo la acción de Dios. Samuel está dormido y el Señor lo llama y hay una confusión porque el Señor llamó a Samuel y Samuel respondió, aquí me tienes, y fue corriendo a donde estaba Elí. Si me llamaste, aquí me tienes. Samuel es pronto, pero Dios es tan bello que para no asustar a Samuel, utilice la misma voz de Elí. Y Dios es tan bello en nuestra vida que para no asustarnos a nosotros, cuando nos habla el corazón, utilice la misma voz de nosotros. Porque si no, nosotros, adentro de nosotros, al escuchar otra voz, no soportaríamos eso. Sin embargo, Dios va tejiendo con nosotros la historia y nos va hablando al corazón. Yo diría que no es ni una voz verbal, es una voz en la cual tú vas sacando conclusiones de una verdad que va transformando tu vida. Y es el Señor el que está ahí presente. Y nos vamos dando cuenta como Samuel, hasta que descubrimos que esas conclusiones que hacemos de nuestra historia, de nuestra vida, se necesita ser muy inteligente para llegar a ellas. Y es que ¿acaso Dios no nos ha dado la inteligencia? Sí, Dios nos ha dado la inteligencia. Pero las conclusiones a las que llegamos son conclusiones que sobrepasan nuestro límite de entendimiento. Son conclusiones sobrenaturales de nuestra vida, de nuestra existencia. Yo miro hacia el pasado y cómo llegué a tomar la decisión de irme para el seminario fue porque precisamente tuve que hacer una lectura sin saberlo en ese momento de mi historia, de mi vida, llegar a una conclusión y decir voy a darme una oportunidad en este camino. Hoy en día entiendo que fue Dios conmigo, trabajando, como cuando estamos tejiendo, cuando estamos construyendo algo. Así pasa con la vida de Samuel y así pasa con la vida nuestra. Samuel volvió a acostarse y volvió el Señor a llamar a Samuel. Y se levantó y fue nuevamente donde Elí. Y esas son las inquietudes o emociones que están en nuestro corazón, que uno como Samuel vuelve sobre ellas, otra vez sobre esta idea. ¿Y qué será?
¿Será que sí me meto por este camino? ¿Será que sí es el sacerdocio en mi vida? ¿Será que sí es la medicina, la arquitectura, a lo que el Señor me está haciendo un llamado especial y particular para donar mi vida al servicio de la humanidad? Hasta que nosotros llegamos a una conclusión, el número 3 indica tiempo de Dios. Y logramos nosotros afianzarnos en ese tiempo y descubrir que el Señor está detrás de esa historia. Que esa historia nuestra no existe por casualidad, porque ella está guiada e iluminada por el Señor, respetando nuestra libertad, como lo hace siempre. Al final Samuel se acostó y sintió el Señor se presentó y lo llamó como antes. Pero miren que la presencia de Dios no se deja ver, solamente es la voz. Y esto es como la evolución de cómo nosotros vamos descubriendo y escuchando esta voz, que es a través de los acontecimientos, que no es una voz rara que nosotros escuchamos. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel iba creciendo y el Señor estaba con él. Es decir, respetando los procesos de Samuel, los procesos psíquicos, humanos, psicofísicos, físicos, para decirlo de otra manera más elemental. En el Evangelio encontramos, en el Evangelio de Juan 1:35, que estamos en el tercer día de la creación según el Evangelio de Juan, porque el primer día va del capítulo 1 al versículo 18. Y en el versículo 19 usted encuentra al día siguiente, o sea, segundo día. Y luego nosotros encontramos al día siguiente en el versículo 29. Es decir, este es el segundo día. Y el tercer día es el versículo 35 y el cuarto día es el versículo 43. Así es, los días de la creación del Evangelio de San Juan. Al día siguiente. Así que, ¿qué encontramos aquí en este tercer día de la creación? ¿Y a dónde están los 7 días? Usted se pregunta, ya habló capítulo 2 de San Juan, 3 días después, más los 4 anteriores son 7. En este tercer día también hay un llamado, y esto me parece tan bonito, porque los discípulos siguen a Jesús por medio de Juan. Como en la primera lectura, sigue Samuel al Señor por medio de Elí, el sacerdote que lo orienta. Y los discípulos oyeron hablar así y siguieron a Jesús. Y Jesús se volvió y al ver que le seguían les dice, ¿qué buscan? Porque ahí está la misma búsqueda existencial que tiene Samuel de su realización en la vida, es la misma búsqueda que tienes tú y que tengo yo, siempre de realización, de plenitud. Y el Señor, ellos le respondieron, Rabí, ¿dónde vives? O sea, ellos querían saber dónde vivía Jesús. Y Jesús los invita a venir con Él. Y vieron dónde vivía y se quedaron con Él aquel día. Era más o menos la hora 10. Se quedaron con Jesús. Dice el Evangelio de Marcos 3:13 que los llamó para que estuvieran con Él. Así de esta manera nosotros vamos descubriendo en nuestra historia y en los procesos cómo Dios va caminando con nosotros como hizo con Samuel y cómo va caminando con nosotros de manera muy particular también como lo ha hecho con los discípulos, preguntando qué buscan, cuál es la inquietud existencial que tienes referente a mí, qué quieres saber de mí, quieres saber dónde vivo, ven, vive, experimenta, siente para que te quedes conmigo. Y así sucesivamente pasó con Andrés, el hermano de Simón Pedro, que era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Y esto que encontraron a Simón y le dijeron, hemos encontrado el Mesías, que quiere decir Cristo, y lo llevó a Jesús. Hermoso todo esto, cómo Él va actuando en la historia, en los acontecimientos, en la cotidianidad. Así como hizo con los discípulos y con Samuel, así hace con nosotros. Amén. Orando con la palabra. Orando con la palabra.